Después de este corte y estamos hablando de Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila. Imagínense que en ese tiempo los inquisidores pues no aguantan que una mujer y encima además monja esté de boca en boca y con admiración o escándalo. ¿Qué hace una mujer diciendo esas cosas sin control de los prelados? Imagínense. Teresa no hace caso. Mejor aún, Teresa no para. Cuando habla de los tiempos recios, hacia 1562, ella ya tiene 47 años, una edad avanzada para aquel tiempo, e inicia la campaña que culmina con la fundación de 17 conventos. La tarea quijotesca y peligrosa va a contarla en libros que son una delicia, frescos, irónicos, documentados, un relato sobre la España de aquel tiempo con narraciones sobre cómo eran los caminos que recorría y las gentes con las que se relacionaba. De hecho, 17 conventos se dice fácil, pero imagínate que no eran ni siquiera cercanos, eran en provincias muy apartadas y como dijimos a un principio, pues a lomo de burro o de caballo o no sé, de lo que sea, y sin embargo, bueno, por caminos que eran además solamente transitados por hombres, ¿no? Sí, terregosos, además tenía que, cuando fundaba cada convento, tenía que encerrar a sus monjas a cal y canto, porque ya sea como le dirían aquí, el mayor de la villa, el alcalde, iba a exigir impuestos y estaba decidida, porque Jesús nunca pagó taxes, nunca pagó impuestos y decía, ¿por qué tenemos que pagarlo nosotros? No le debemos nada al condado donde estamos, porque nosotras, las mujeres, ellas solas pintaban, levantaban techos, ella no quería, sus monjas de Teresa no eran las que estaban postradas rezando. Está como ¿quiénes eran los benedictinos? De San Benito, que decía, ora, elabora, así las tenía. Así es de que las hacía trabajar, y ella era la primera que trabajaba y les ponía el ejemplo. Y actualmente en su centenario, no sé, Vero, no has dicho, ¿no?, que la música que estamos escuchando. Sí, ahorita voy a comentarles. Esta música este disco, este CD, es un disco que se hizo en España para celebrar los 500 años de su nacimiento, y todo está dirigido y arreglado por Vicente Muñoz. Y bueno, es un disco que tuvo mucho éxito en España, aunque tiene un poquito de cuestión religiosa, sin embargo habla de cómo era ella y de todo este tipo de cosas, ¿no? Pero lo que pasó con este disco es que se respeta la forma de musicalización de hace 500 años. Más o menos, ¿sí? Porque en realidad, si te fijas, tienen muchos ritmos modernos integrados. Sí tiene, pero increíble. Sin embargo, sin irse al otro extremo. Y por eso a veces pueden oír, hay algunas canciones que tienen imaginas que estás en ese tiempo. Religiosa. Y bueno, actualmente, en este tiempo, la Orden de los Carmelitas Descalzos tiene 800 conventos en 120 países, con 12,000 monjas y 5,000 frailes. Ella empezó con 12 monjas. 17, ¿no? 12 monjas, sí, pero 17 conventos. Ha programado este quinto centenario de su fundadora para depurar su faceta literaria, reformadora y mística, con el convencimiento de que nunca como ahora habrá mejor oportunidad para recolocar en escena el verdadero perfil de Santa Teresa, muy emborronado durante décadas del siglo pasado. Añaden los promotores que por primera vez en 5 siglos ha llegado el momento de fijar la importancia de una de las figuras más complejas del más temprano siglo de oro español. En la vanguardia del cristianismo romano, como fieles al Concilio Vaticano II, los carmelitas descalzos tienen ahora el viento a favor desde la llegada al pontificado romano del jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, es decir, el Papa Francisco, que se ha declarado admirador de la Santa de Ávila, aunque ha dado el disgusto a los obispos al no ir a España con motivo
del hoy del aniversario. Otra cosa es que el Vaticano vaya a tomar como guía de sus reformas pendientes y anunciadas por este Papa algunas de las ideas de la mística española. La palabrota. Bueno, y justamente la palabrota de hoy es concilio, que es una reunión o asamblea de autoridades religiosas como obispos y otros eclesiásticos, generalmente efectuada por la Iglesia Católica Apostólica Romana o por la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa para deliberar o decidir sobre las materias doctrinales y de disciplina. Bueno, antes de pasar, aquí me están preguntando que si puedes explicar o podemos explicar qué es ser una mística. Bueno, mística es una mujer que se conecta directamente con Dios fuera de una religión. Es una persona que hace lo que ahorita haríamos, por ejemplo, hablando del cuarto camino, que es moderno, y que yo voy a hablar después algo de eso. Es la conexión directa con Dios sin necesidad de pasar por ningún cura, ninguna iglesia, ninguna religión, y a través de la meditación profunda. En su obra El Castillo Interior ella habla cómo llegar a esto. Los más grandes místicos fueron alemanes y después siguieron Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Ellos se conectaron directamente con Dios en oración. Miren, la oración que nos enseñan en la religión son cosas aprendidas de memoria. Cuando oramos, nosotros estamos hablando con Dios, pero el místico ya no habla. El místico se deja en déjeme y quédame es una poesía de ella, en mi casa abandonada, es porque el místico lo que hace es hacer un silencio total y recibir a Dios en ellos. No piden, porque ya el místico recibe el don de la iluminación de Dios, y como en el caso de la escultura de Bernini, es la postración total y absoluta para recibir, por ejemplo, aquí se supone que un ángel la visita. Entonces el místico pasa por encima de las reconvenciones religiosas y tiene ese poder de contactarse con la divinidad. De hecho, bueno, antes de ella entrar al convento, en una de esas visitas que tiene, o en una de este tipo de ellos creen que está enferma y dura mucho tiempo en coma, postrada en coma en su casa, y le hacen de todo, inclusive se supone que se va a morir y el padre está muy complicado y todo, y es simple y sencillamente que estaba en uno de esos estados que ella tuvo por muchas veces en su vida, arrebatos místico, espirituales y místicos, y bueno, todo el mundo creía que padecía una enfermedad tremenda e incurable, y era justamente que duró días sin comer, sin postrada, hablar, postrada. Uh-huh. Y otra cosa que a ella le molestaba, que en ese tiempo se acostumbraba que las señoras como esta mujer, era una moda que las damas de la corte en sus castillos traían, que tenían que tener un convento. Uh-huh. Y imagínate tener a una mística ahí, y ella no aceptó. Esta mujer, ahorita no recuerdo su nombre, le ofrece todo, pero ella le molestaba ser como un gatito para una dama noble, o un... Era una mujer toledana, pero ahorita me voy a acordar su nombre. Ser como un animal raro del que tenía que traer para que la gente llegara allá a donde era el castillo de esta mujer. Nunca la vio como un ser humano, y eso le molestaba a Teresa de Ávila, le molestaba mucho que fuera una moda, y le molestaba a Teresa andar en boca de todos también. Sí, de hecho, en una parte donde le ofrece, ella le contesta que el día que ella deje todas sus joyas, sus lujos y todo lo demás, entonces podría aceptarla. Y tenía esos calzonzotes. Sí. Sí.
Bueno, pues hablamos de los concilios en la palabrota y ahora hablaremos de la situación de las mujeres en los concilios. Sorprende lo poco que ha avanzado la Iglesia romana en estos 5 siglos en el trato que da a la mujer, eso sí, bueno, definitivamente. Ni siquiera el Vaticano II fue un revulsivo pese a los intentos de algunos grandes prelados. Y esto nos lo cuenta Isabel Gómez Acebo, que es teóloga y feminista. Pese a que el feminismo y el papel de la mujer en la Iglesia estaban en la mesa en el momento de la celebración de este concilio, de esta reunión, fue muy difícil cambiar las mentalidades, eso es lo que ella dice. Para empezar, solo fueron convocadas 10 religiosas y 13 laicas. Sin voz ni voto, por supuesto, o sea, sin voz y pues el voto completamente anulado. ¿Para qué las invitaron anulado al concilio si nada más iban a estar de adorno? Para adornar o a lo mejor para servir el café. Sí. Y solo para la Chocolate. tercera sesión conciliar, pues muchos cardenales habían puesto el grito en el cielo simplemente porque ellas estaban presentes. Gómez Acebo pues nos pone este ejemplo ante las protestas de muchos obispos que se negaban a sentarse junto a las mujeres. La organización tuvo que habilitar una cafetería solo para ellas. Definitivamente la Iglesia Católica y muchas otras religiones están plagadas de misóginos. Oye, como en la época de la discriminación racial, que con los negros Te sientas hasta atrás o te vas a tu estamos cafetería. en ¿hace cuánto tiempo? Estamos a principios de qué, de los años después de la Guerra Civil Americana. Ujú. Estamos en ese tiempo en el último Seguimos concilio. estando en este año, porque En este todavía año, no hay sí. ninguna monja que tenga un cargo eclesiástico, todavía no hay ninguna mujer que sea un sacerdote, todavía no hay ninguna mujer que pueda dictar leyes en la iglesia, etcétera. No solamente en la Iglesia Católica, en ninguna religión hay mujeres sacerdotisas. Sí, y además la iglesia necesita una reforma, porque una cosa es que el padre Francisco hable muy bonito y muy acá y que muy moderno, pero aquí estamos viendo que uno predica con el ejemplo. Hay una incongruencia ahí. Y bueno, hay otra anécdota que la cuenta el historiador Hilary Rager y dice, a lo largo de todo el concilio, ninguna mujer fue nombrada perita o experta. Cosa más escandalosa aún, que en las celebraciones de la Eucaristía, ya saben lo que es la Eucaristía cuando se da la sangre y hostia. el cuerpo de Cristo, ¿no? Dicen las celebraciones de la Eucaristía con la que comenzaban las congregaciones generales, se distribuía la Sagrada Comunión a alguno de los presentes, pero tenían que ser varones. Negarles, bueno, en una Eucaristía del concilio, los periodistas católicos habían sido invitados a recibir la comunión de manos del obispo celebrante. Pero cuando la periodista Ebla Fleischner se puso en la fila, los ceremonieros la sacaron con malas maneras del grupo de sus colegas varones. Fue el cardenal Leo Joseph Suenens, belga, quien convenció a Pablo VI de que debía invitar a mujeres al concilio. Las resistencias fueron terribles, pero el argumento demoledor. Las mujeres, si no me equivoco, constituyen la mitad de la humanidad. Y le replicaron con una cita de San Pablo. El primer secretario de Organización del Cristianismo le dijo que las mujeres callen en la asamblea. Y esto está dicho en la primera carta a los Corintios, el 14:34. O sea que los misógenos vienen de toda la historia de la humanidad. Sí. Bueno, pues ahora vamos a hablar de Teresa de Ávila, pero como la feminista, desde esta faceta de ella. Bueno, Teresa de Ávila fue feminista a su manera, así lo argumenta Maximiliano Herraiz, uno de sus mejores estudiosos. Se sobrepuso con coraje a los machismos de su tiempo y habría cantado muchas verdades en ese concilio clausurado apenas hace medio siglo. 500 años y todo parecía seguir como en aquel tiempo. Aconsejaba a sus monjas que no se arrugasen. No te arrugues. Así que No te arrugues, No te pero arrugues. hay que seguir adelante. Tu fundación aquí está. Nada te turbe, nada te espante. Y menos ante esos negros devotos destruidores de las esposas de Cristo.
No tenía una buena opinión de sus colegas fundadores tan poderosos en el Vaticano II, todos hombres y todos empeñados en hacer cuanto antes la romería, que significa a Roma, a Roma. Siempre nuestros generales residen en Roma y jamás ninguno